Este es otro video en español de la organización A-Crusade, transmitiendo desde Hong Kong para el mundo. Esta vez hablaremos sobre el COVID-19. ¿Podríamos decir que la pandemia sigue un patrón cuántico de propagación? Disfrutemos a ver. El COVID-19 ha afectado a toda la población mundial. De acuerdo con la información del Worldometer, cerca de 5 millones de personas han muerto por culpa del COVID-19 y más de 200 millones de personas han sido infectadas hasta el momento. El COVID-19 tiene un patrón cuántico de propagación. Muchas gracias, Erika. En efecto, el COVID-19 obedece en cierta medida a un patrón que se puede explicar utilizando técnicas cuánticas. Demos un vistazo a estas técnicas. En una sociedad saludable, todo el mundo está ocupado, algunas veces felices y algunas veces estresados. En todo caso, nadie está preocupado acerca de la existencia de alguna enfermedad. Un sistema de este tipo tiene una sola posición de equilibrio. Una sociedad saludable se puede representar con un estado base o de vacío único. La posición horizontal de la pelota roja representa el grado de propagación de una enfermedad. El moverse a la derecha o a la izquierda para la pelota representaría una condición de propagación de la misma enfermedad. Sin embargo, dado que el estado de equilibrio estable está en el centro, el valor que representa la enfermedad es 0 en promedio en una sociedad saludable. Con la llegada de una pandemia, la sociedad podría colapsar si no tomamos las medidas correspondientes. Estas medidas dependen en gran parte de nuestra capacidad de entender los patrones de propagación de la pandemia. Cuando la pandemia contagia al primer individuo de la sociedad, la simetría de la sociedad se rompe espontáneamente si no se toman los controles apropiados a tiempo. Entonces podemos decir que la condición de pandemia se puede representar por el potencial que aparece en la figura de la derecha. En ese caso, el nuevo estado estable representa una condición de propagación de la enfermedad. Pero, ¿será que nuestras afirmaciones realmente concuerdan con los datos? Démosle un vistazo al comportamiento de los datos tomados alrededor del mundo. Las figuras que mostramos a continuación corresponden a los datos tomados del Worldometer. La figura en pantalla corresponde a los datos del Reino Unido. Se puede percibir el comienzo de una pandemia cuando la figura presenta un comportamiento exponencial. El fin de una ola de pandemia se ve marcada por el aplanamiento de la curva. La figura que representa los casos de Hong Kong muestra diferentes periodos de aplanamiento. Cada aplanamiento representa el fin de una nueva ola de pandemia. Dado que se observan 3 periodos con curvas exponenciales, se puede concluir, basados en la información que aparece en pantalla, que Hong Kong tuvo 3 olas de pandemia hasta la fecha que se reporta en la figura. La figura que representa los casos en Japón también muestra algunos periodos de aplanamiento, con algunos periodos en donde la curva tiene un comportamiento lineal. El comportamiento lineal es un caso especial del comportamiento exponencial que ocurre cuando la curva tiende a aplanarse. Cada una de las curvas previas ilustran un patrón universal. Estas se comportan como una función logística con 2 parámetros libres que se fijan para cada ola de pandemia. Este comportamiento universal es típico de los cambios de fase. Es así como podemos concluir que la pandemia corresponde a un cambio de fase del sistema integrado por la sociedad. La transición de fase que experimenta la sociedad se puede observar en las figuras. La figura de la izquierda corresponde al potencial típico de un oscilador armónico. Este es el potencial que describe a una sociedad saludable, ya que el virus no se puede propagar. Por otra parte, la figura de la derecha representa a una sociedad en donde la pandemia se ha propagado. El sistema entonces buscará una nueva condición de equilibrio. El valor esperado del campo cuántico representa el número de casos percibidos durante una ola de pandemia.
La A mayúscula representa el número total de casos después de que una ola de pandemia ha finalizado. Si una nueva ola de pandemia comienza, el proceso se repite entonces con un nuevo rompimiento espontáneo de simetría que mueve al sistema hacia un nuevo estado de equilibrio. En la expansión del potencial que representa la pandemia, los términos de orden cúbico y de cuarto orden representan las interacciones entre individuos de la sociedad. El término cuadrático por sí solo representa un término de no interacción, que es incapaz de permitir la propagación de la pandemia. En resumen, el COVID-19 representa un cambio de fase de nuestra sociedad desde la perspectiva de la física. La transición de fase mueve al sistema desde una condición en la que se tiene un único estado de vacío trivial hacia un nuevo estado de vacío en el que se reportan muchos casos de COVID-19. Dado que la pandemia es un cambio de fase, entonces a nivel mundial se puede percibir el mismo comportamiento en la propagación de la enfermedad. El virus se puede modelar como un campo cuántico que obedece a la dinámica de un lagrangiano con un potencial que contiene términos de orden cuadrático, cúbico y cuártico. Los términos de orden cúbico y cuártico representan las interacciones entre individuos. Finalmente, la pandemia tiene dos parámetros libres, los cuales cambian de un país a otro. Estos parámetros también cambian para diferentes olas de propagación. Los parámetros libres dependen en general de las medidas de distancia social tomadas y otras características de las diferentes sociedades alrededor del mundo. Por favor, cuídense durante esta terrible pandemia. Si te ha gustado el video, danos un like, comparte el link y suscríbete a nuestro canal. Más videos en español y en inglés vendrán pronto. Continúa con nosotros.